Buenas tardes a todos, mi nombre es Regueiro Marcelo y hoy vamos a tratar el tema de respuesta inmune innata, ¿sí? La segunda parte. Yo ahora voy a enfocar, ¿sí?, esta computadora, ¿sí?, a otras, o sea, las voy a enfrentar para que ustedes puedan ir siguiendo algunas explicaciones a partir del PowerPoint que está en la pantalla de la computadora opuesta a la cual desde la que estoy transmitiendo. La respuesta inmune, ¿sí?, en realidad es una respuesta que nosotros a veces la solemos dividir en respuesta inmune innata y adaptativa. La respuesta inmune, de hecho, es única, ¿sí?, y tiene diferentes características según el contexto del que estemos hablando. Ustedes ya han empezado a tratar algunos aspectos en relación con la respuesta inmune ya la semana pasada. Habrán visto con la doctora Analía Ricardi, habrán visto los tipos de receptores, RRPs que reconocen PAMPs, ¿sí? Habrán hablado también del sistema de complemento, una cantidad de estrategias que se ponen en marcha para lidiar, por ejemplo, contra un agente infeccioso. La respuesta inmune igualmente va más allá de lo meramente infeccioso, ¿sí? De hecho, no hay especialidad médica que no esté cruzada en mayor o en menor grado por la inmunología. La respuesta inmune puede montarse frente a bacterias, parásitos, virus, y lo que tendremos que agregar acá también son hongos, con diferentes características. Hay bacterias extracelulares, intracelulares. En el caso de los virus sabemos que son parásitos intracelulares obligados, ¿sí?, que tienen la característica de ser infectivos, ¿sí?, por la presencia de su ácido nucleico, ya sea DNA o RNA. También tenemos parásitos con diferentes también posibilidades, desde helmintos hasta, bueno, ya lo van a ir viendo cuando vayan cursando, ¿no? Y también hongos. La semana pasada ustedes ya han visto, ¿sí?, se ha descrito la relevancia de los eosinófilos, los basófilos, mastocitos, ¿sí? Hoy vamos a hacer hincapié más que nada en células NK y en las células dendríticas plasmocitoides. Y vamos a ver su relevancia, ¿sí?, frente a una infección viral, por ejemplo. Entonces, en el contexto de una infección viral, ¿no?, ¿qué mecanismos se ponen en marcha? En un primer momento, ¿sí?, lo que es fundamental al comienzo es detectar, ¿sí?, algo del virus, como por ejemplo, ¿qué cosa? Los ácidos nucleicos. Sabemos que los virus pueden ser virus a DNA o RNA, ¿sí? ¿Y cómo los detectamos? ¿Cómo detecta el sistema inmune la presencia de esos ácidos nucleicos virales? Mediante distintos sistemas de receptores. Por ejemplo, TLR, ¿sí?, familia RIX, que tiene el motivo de licasa, sensores de DNA. ¿Sí? Estos ya los han descrito seguramente la semana pasada. Dentro de TLR, el TLR3, el 7, el 8, el 9, que reconoce, ¿sí?, motivos CpG no metilados, ¿sí?, del DNA. Familia RIG, que tiene motivos de licasas, a su vez, bueno, con los diferentes tipos que hay, ¿no? RIG, MDA5, según la extensión y las características, y bueno, y la especie del RNA también, ¿no? Y hay sensores también de DNA viral, que ya han seguramente descrito con la doctora Riccardi. O sea que el primer paso es el reconocimiento de la infección, ¿sí?, viral mediante precisamente la detección del ácido nucleico viral. Y esto induce la producción de interferón de tipo 1. Esa va a ser nuestra primera temática. ¿Qué características tiene el interferón?
El interferón fue descubierto en el año 1957 por Isaacs y Lindemann. Es una citoquina producida por mamíferos, aves, reptiles, peces, ¿sí? Y está evolutivamente conservado. La mayoría de las células sintetizan interferón cuando son infectadas, ¿sí? Y el interferón secretado inhibe la replicación de un amplio espectro de agentes virales, por diferentes mecanismos que vamos a ver ahora en un ratito. Y de hecho no se requiere de la replicación viral para inducir la producción de interferón, sino que cuando el virión se une al receptor de las células, eso dispara, ¿sí?, la expresión de interferón. La presencia de RNA doble cadena, DS double strand, ¿sí?, o también la presencia de endotoxinas y demás, promueve la síntesis del interferón. Bien, otras características. ¿Cuáles son las fuentes del interferón? Bueno, células infectadas, células dendríticas, células plasmocitoides. Son importantes las células plasmocitoides como una, digamos, fuente, ¿sí?, fundamental de interferón. El interferón solo actúa en células que presentan receptores para interferón. Es decir, si una célula, digamos, hipotéticamente sintetiza interferón, pero no tiene un receptor con el cual pueda interactuar ese interferón, ¿sí?, una vez secretado, ¿sí?, bueno, no hay posibilidad de acción del interferón. En otras palabras, el interferón puede actuar sobre una célula que presenta receptores para esa citoquina. La cascada de transducción de señales inducidas por interferón, ya sea alfa o beta o interferón gamma e interleuquina 6, involucra a las familias de las JAK-STAT. Vamos a ir haciendo algunas aclaraciones. Dentro de interferón, ¿sí?, o sea, el interferón es una gran familia, ¿sí?, de citoquinas, y encontramos digamos, dentro de esta gran familia diferentes clases. Hay interferón de clase 1, de clase 2. Los de clase 1 son interferón alfa, interferón beta. ¿Sí? El interferón de tipo 2 es el interferón gamma. Y el interferón, llamado a veces interferón de tipo 3, es la interleuquina 6. Por lo tanto, si tenemos una célula infectada, un virus, por ejemplo, RNA, infecta una célula, entonces tenemos este virus infectante, el material genético viral activa sensores de ácidos nucleicos, y eso induce la transcripción y la traducción de interferón de tipo 1. Esto se produce a través de la activación de ciertos factores de transcripción, IRF3 o bueno, NF-κB, varios. Los interferones liberados por la célula infectada interactúan con los receptores para interferón sobre la propia célula infectada o sobre células vecinas también. Bien, y de esta forma estimula la síntesis de proteínas antivirales. Ahora vamos a hablar un ratito de las proteínas antivirales. Las proteínas antivirales degradan el RNA viral e inhiben la síntesis, ¿sí?, de proteínas, e interfiriendo así con la replicación viral. Vamos a ver que puede actuar a diferentes, y de hecho actúan a diferentes niveles, o sea, el interferón puede actuar a diferentes niveles para inhibir la replicación viral. ¿Qué células producen interferón de tipo 1 en respuesta a la infección viral? Prácticamente todos los tipos celulares poseen algún sensor capaz de detectar la presencia de una infección viral, y en respuesta pueden producir interferón de tipo 1. Sin embargo, las principales células que producen interferón de tipo 1 son las células dendríticas plasmocitoides. No confundamos células dendríticas plasmocitoides con células dendríticas mieloides, que son distintas, y que son a su vez distintas de las células foliculares dendríticas. Todo esto lo iremos desarrollando a lo largo de la cursada. ¿Cuáles son las principales características de las células dendríticas plasmocitoides? Son relevantes en etapas tempranas, ¿sí?, de las infecciones virales. Componen aproximadamente el 0,2-0,8% de las células mononucleares, ¿sí?,
periféricas que expresan también TLR7 y TLR9, ¿se acuerdan los Toll-like receptors? Que reconocen DNA y ARN virales también. ¿Sí? Y expresan una extraordinaria capacidad para producir interferón de tipo 1. ¿Dónde se van a ubicar? En sangre periférica y órganos linfáticos secundarios, o sea que, por ejemplo, ganglios linfáticos, ¿sí? En respuesta a procesos infecciosos, entonces son reclutadas al tejido infectado. Los interferones tipo 1 son una herramienta esencial en la inmunidad antiviral. Los interferones tipo 1 comprenden 16 miembros, como ya hemos mencionado. Hay 12 subtipos de interferón tipo alfa. Interferón tipo beta creo que hay una sola proteína, epsilon, kappa, ¿sí? A no confundir con interferón de tipo 2, que es el gamma, que no tiene nada que ver con los de tipo 1. Los interferones de tipo 1 se caracterizan por ejercer una poderosa acción antiviral y estimulan la transcripción de entre 500 a 2000 genes, que son genes inducidos o inducibles, ¿sí?, por interferón. La inducción de estos genes confiere lo que se denomina un estado antiviral. Estamos hablando de mecanismos inmunológicos muy conservados a lo largo de la evolución. ¿Cuáles son las acciones biológicas mediadas a través del receptor, ¿sí?, común para interferones alfa y beta? Bueno, ¿cuáles son las principales funciones? Por un lado, tornan a las células vecinas refractarias a la infección viral. Por otro lado, activan a las células NK, incrementan la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, incrementan la presentación de antigénica a través de moléculas de CMH1, favorecen el desarrollo de la memoria T, es decir, tienen algunas también implicancias en lo que es el desarrollo o la modulación del futuro desarrollo de la respuesta inmune adaptativa. Todavía estamos con respuesta inmune innata. Pero de hecho hay una retroalimentación entre respuesta inmune innata y adaptativa. El receptor para interferón es el famoso receptor IFNAR. Este receptor está asociado a su vez a una familia, ¿sí?, a la familia de proteínas de las JAK-STAT. O sea, las JAK quinasas y luego STAT como factores de transcripción. Esa sería como la vía de transducción de señales involucrada. El interferón modula la proliferación celular, potencia la capacidad de las NK de lisar células infectadas por otros patógenos, o sea, a su vez el interferón actúa sobre otros tipos celulares como NK. Y también, bueno, potencia la actividad de las NK. ¿Sí? Inhibe síntesis proteica, incrementa la expresión de CMH. La semana que viene, cuando vean la clase CMH, van a entender la relevancia de la expresión del CMH para erradicar una infección viral, por ejemplo, o para erradicar un tumor, ¿sí? Todos los procesos infecciosos conllevan siempre la producción de interferón. Y esta citoquina es la responsable de los signos y síntomas característicos del famoso síndrome gripal, ¿sí? El interferón se utiliza además como agente antitumoral, y por ejemplo el interferón alfa se usa contra algunos tumores, el interferón beta, por ejemplo, se usa para esclerosis múltiple, o sea, también para algunas enfermedades autoinmunes. El interferón tiene propiedades también de regulación del ciclo celular, inhibe también, en el caso de algunos tumores, la proliferación celular, o sea, tiene algunas propiedades más allá de lo estrictamente antiinfeccioso, antiviral. Con respecto a las vías de señalización, se las vamos a resumir. Como ya dijimos, actúa el interferón sobre el receptor, ¿sí?, IFNAR, que es un homodímero, se activan, ¿sí?, las JAK, tirosinquinasa C2, y eso activa a su vez a las STAT1, STAT2. Estos factores de transcripción a su vez luego se dimerizan, se traslocan al núcleo y actúan sobre algunas secuencias de DNA que son secuencias respondedoras al interferón. Así muy resumidamente. Bien, a ver. Bueno, un poco lo que mencionábamos en relación con el CMH de clase 1, como van a ver con la doctora Rodríguez la semana que viene, el CMH de clase 1 porta péptidos propios normales,
péptidos propios anormales o transformados en el caso de células tumorales, y también puede mostrar péptidos, digamos, no propios, provenientes, por ejemplo, de un virus, ¿sí? No sé, de la cápside de un virus o sí. Por lo tanto, el CMH de clase 1 es fundamental para este muestreo, ¿sí? Que tiene a su vez consecuencias que van a discutir con la doctora Rodríguez, ¿sí? Acá tiene un poco la estructura, el CMH1, ¿sí? Con las cadenas, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, B2 microlobulina y dónde se aloja el péptido. Bueno, esto lo van a entender mejor la semana que viene cuando vean el tema de CMH con la doctora Rodríguez. ¿Cuáles son los efectos antivirales principales de los interferones alfa y beta? Acá cuando dice alfa y beta, hagan de cuenta que dice interferones de tipo 1. Los más relevantes dentro de los interferones de tipo 1 son precisamente alfa y beta. Entonces la interacción de los interferones alfa y beta con su receptor resulta en la transcripción de más de 500 genes, como ya dijimos, ¿sí? Por eso dice Interference Stimulated Genes, ¿sí? Que es ISGS, ¿sí? Digamos, son secuencias de DNA, digamos, como que responden, ¿sí? A esta influencia, llamémosle, del interferón. Entonces, el interferón va a inducir la expresión, ¿sí? Y actividad de distintas enzimas como la PKR, como la oligodenletosintetasa, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Estamos hablando de enzimas que desarrollan y cumplen una función importante de protección frente a una infección viral. Y lo que se busca es inhibir la replicación viral. Perdón. Entonces, la primera que vamos a desarrollar es la PKR. Entonces, la interacción de los interferones alfa y beta con su receptor resulta en la transcripción de la proteína quinasa R, la cual puede activarse por reconocer al RNA viral. Recuerden que el RNA doble cadena no es una especie de RNA común, por decir usual, en nuestras células. Por lo tanto, su presencia es una señal de alarma para el sistema inmune. Esto es censado como hay un agente extraño, ¿sí? Un virus, ¿sí? Que está infectando. Bueno, la PKR, de hecho, en nuestras células suele encontrarse en bajas concentraciones. La PKR también regula, de hecho, tiene otras funciones también relacionadas con lo antitumoral. Bueno, por eso les digo, muchas de estas enzimas que estamos discutiendo tienen funciones que van más allá de lo estrictamente, llamémosle, antiviral. Entonces, la PKR, una vez que se activa en la presencia de RNA doble cadena, por ejemplo, lo que hace es fosforilar, por eso, proteína quinasa R, ¿sí? Quinasa, que es una enzima que fosforila. Entonces, lo que hace la PKR es fosforilar, ¿sí? A la subunidad alfa del EIF2. Si ustedes recuerdan bioquímica, ¿sí? EIF2 es el factor de inicio de la traducción en eucariotas. Esta E es de eucariotas, IF es factor de inicio, 2, y es fundamental para el inicio de la síntesis, ¿sí? de la traducción, de la síntesis de proteínas. Por lo tanto, al fosforilarse la subunidad alfa, ¿sí? Por efectos de la proteína quinasa R, este factor de inicio queda inhibido. Entonces, por lo tanto, se inhibe la traducción. ¿Cuál es la consecuencia? La inhibición de la síntesis proteica. Pero ojo, porque esto también inhibe la síntesis proteica no solamente de las proteínas del virus, sino de las proteínas propias normales nuestras. Otra opción que tenemos también es precisamente otra enzima es la oligodenlatosintetasa. En la presencia de RNA doble cadena, la oligodenlatosintetasa se activa y lo que hace es sintetizar 2'5' oligoadenilatos, ¿sí? Que son agregados a los RNA, ¿sí? Virales, y esto a su vez activa a una RNasa L. Entonces, ¿qué pasa? De inactiva a activa. Y lo que hace la RNasa, como sugiere el nombre, RNasa, es degradar los ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, RNA, degradar RNA. Pero de nuevo, se degradan RNA virales y también propios.
O sea que ya vemos otro blanco de acción, digamos, antes era la inhibición de la síntesis proteica, otra la degradación de los RNAs, ¿sí? Vamos viendo diferentes estrategias. El objetivo siempre es el mismo, inhibición de la replicación viral, ¿sí? Inhibir el ciclo de infección viral. Algunos ejemplos también de otras, ¿sí? De otras enzimas, bueno, ADAR, que es la adenosíndeaminasa, la cual, ¿sí?, modifica la secuencia nucleotídica del RNA, incrementando así el número de proteínas mutadas. Lo que hace es introducir mutaciones, o sea, produce una edición, editar quiere decir crear otra versión de, o sea, una edición del RNA, y a su vez eso, inhibición de la replicación viral. ¿Por qué? Porque en esa mutación, por ejemplo, pueden generarse, ¿sí?, sitios o codones stop, ¿sí?, o puede haber una cantidad de efectos, digámosle, deletéreos. La DAR, a su vez, normalmente existe en nuestras propias células. Por eso, muchos de estos mecanismos son costosos también para el propio, digamos, para nosotros mismos. Pero hay un costo-beneficio que obviamente siempre está presente. Otros ejemplos tienen que ver, digamos, de otras enzimas inducidas por interferón, GTPasas de tipo, bueno, MX, que lo que hacen es interrumpir la replicación viral. Por otro lado, hay diferentes virus que han desarrollado, a su vez, distintas estrategias. De hecho, no sé, el herpes simplex virus ha desarrollado una fosfatasa, o mejor dicho, una proteína que a su vez recluta fosfatasas que defosforila al factor de inicio, ¿sí?, de la síntesis proteica de eucariotas, por ejemplo, ¿sí? Después hay una proteína, bueno, M, ¿sí?, que a su vez tiene un efecto sobre, digamos, un mecanismo que tiene, por ejemplo, el virus de la gripe, del cap snatching. O sea, esto, digamos, piensen que estamos en presencia de una complejidad molecular realmente abrumadora. Estos mecanismos son mecanismos muy conservados a lo largo de la evolución. No actúa solamente digamos, un único mecanismo, sino que se pone en juego varios y en forma también simultánea. ¿Qué características tiene la respuesta innata antiviral? Bueno, básicamente, como ya dijimos también, las células dendríticas plasmocitoides producen interferón, ¿sí?, de tipo 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo una muy alta concentración de interferón tipo 1, eso va a inducir la expresión de cientos de genes, ¿sí? Y esto va a ayudar a generar un estado, ¿sí?, llamémosle de inactivación o digamos, como de resistencia frente a la infección, ¿sí?, por un virus. Por otro lado, una célula infectada produce interferón, y este interferón actúa también sobre células vecinas, de tal forma de volverlas refractarias en algún punto a la infección viral, o sea, como que las va preparando. Vamos a ir hablando luego de las células NK ya en unos minutitos. A su vez, el interferón de tipo 1 puede actuar sobre las células NK, y a su vez las células NK pueden responder de las formas que vamos a discutir en un rato. Otros ejemplos de proteínas inducidas por interferón, proteína P200, bueno, y a su vez hay también componentes del proteosoma que son inducidos también por el interferón. Esto va a quedar más claro cuando vean con la doctora Rodríguez la semana que viene el CMH de tipo 1, y cómo se presentan los péptidos en ese contexto y la importancia del proteosoma. Hacemos una pausita de un minutito. El interferón gamma es un interferón de tipo 2, y es producido por las células NK y también por los linfocitos T. El interferón gamma es un interferón, se dice, de tipo 2. Y el interferón gamma, su síntesis, la síntesis de esta citoquina, es estimulada por interleuquina 1, interleuquina 2 y demás.
Hacemos un minuto porque parece que se está acoplando el sonido de una computadora con la otra. Un segundito, por favor. Bien, continuamos un poquito. De hecho, la transcripción del interferón gamma es regulada también por represores, activadores. Este es un cuadro que compara interferón de tipo 1, interferón de tipo 3. Bueno, son muchas de estas características ya las hemos discutido. Observen este cuadro un minutito y ya lo vamos a discutir mientras voy resolviendo un tema técnico. Bien, primero tenemos la expresión del interferón alfa, ¿sí? O bueno, o del beta. Esto a su vez va a activar a la célula CNK. Primero por eso, interferón alfa beta. Esto va a llevar a la activación de la célula CNK. Y luego, más tardíamente, después ya de los 7-10 días, va a ir empezando la respuesta, ¿sí? La respuesta inmune adaptativa. Hasta estamos en las primeras etapas. Bien. El interferón gamma es la principal citoquina activadora del macrófago y relaciónenla siempre con, digamos, con la activación del macrófago con la respuesta adaptativa. Mientras que a los alfa, beta, ¿sí? Respuesta inmune innata, mecanismos básicos, primera línea de defensa. Tenemos que discutir también unas células, ¿sí? Que no hace mucho, digamos, se caracterizaron, que son las células linfocíticas innatas o linfoides innatas. Estas células, ¿qué origen tienen? Bueno, se originan en médula ósea, no poseen TCR, no poseen el receptor para células T, ¿sí? Son células linfoides, pero no son linfocitos, provienen de un progenitor linfocítico común. Este progenitor linfocítico común va a dar origen tanto a linfocitos B como a linfocitos T, como a células NK, y también a las células linfocíticas innatas. Existen tres tipos principales de células linfocíticas innatas.
que son las ILC del inglés. Perdón, ILC de tipo 1, ILC de tipo 2 e ILC de tipo 3. El ILC de tipo 1, ¿sí?, se desarrolla a partir del precursor, como ya dijimos, del linfocítico común, y para que se desarrolle necesitamos interleuquina 15, interleuquina 7, y a su vez esta ILC de tipo 1 se activa en presencia de interleuquina 12, interleuquina 18 y produce interferón gamma. Y es fundamental en la defensa frente a virus. Para su diferenciación es importante la activación de un factor de transcripción que es el T-BET. En el caso de las células linfoides innatas de tipo 2, ¿sí?, para el desarrollo de estas células necesitamos interleuquina 7. El factor de transcripción involucrado es el GATA3. Y para que se active necesitamos interleuquina 25, interleuquina 33 y TSLP, que es la linfopoyetina de estromatínico. A su vez producen las ILC2, interleuquina 5, interleuquina 9, interleuquina 13. Y estas ILC2 son importantes para la defensa frente a el mintus, por ejemplo. Y también están implicados en algunos procesos alérgicos. El ILC de tipo 3, también para su desarrollo fundamental desde progenitor, la interleuquina 7, tiene que activarse un factor de transcripción, que es el ROR gamma T. Son activadas por interleuquina 1, 23 y producen a su vez ellas interleuquinas 17 y 22. Y están involucradas en lo que es la función, o ayudan o cooperan en lo que es la función de barrera, por ejemplo, intestinal. Las ILC tipo 1 tienen algunas características que les van a hacer recordar cuando vean respuesta inmune adaptativa, ¿sí?, al TH1. Las ILC2 tienen algunas características que les van a hacer, ¿sí?, recordar a las TH2. No es que sean lo mismo, son totalmente distintas, pero van a ver que guardan cierta similitud en cuanto al perfil de citoquinas que pueden llegar a producir o a sintetizar. Y las de tipo 3 y el LC3 van a ver que guardan cierta homología con las TH17. De hecho, también para el desarrollo de las TH17 se necesita la activación de un factor de transcripción que es el ROR gamma T. Las ILS, o sea, estas células linfoides innatas residen en las barreras epiteliales, a diferencia de los linfocitos T que recirculan. Estas son las principales características. Acá tiene un poco más de información, pero básicamente es lo que yo les acabo de comentar. Luego, bueno, obviamente ustedes lo ampliarán. Pasamos a otra temática dentro de la clase de hoy, que es el de las células NK. Disculpen un segundito. Las células NK son células de la respuesta inmune innata. NK proviene del inglés, Natural Killer, o sea, son células asesinas natas. Para su activación no requieren de una presensibilización o preexposición y procesamiento de ningún antígeno, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, digamos, de deficiencias que pueden darse en las NK y las consecuencias, digamos, clínico-patológicas. Entonces, vamos a un pantallazo bien grande, luego vamos profundizando. ¿Cuáles son las funciones de las células NK? Participan en la inmunidad antiviral, participan en la inmunidad contra algunas bacterias y parásitos intracelulares, son fundamentales en lo que es inmunidad antitumoral y también regulan la respuesta inmune adaptativa. Algo que ya es conveniente aclararles es que inmuno, ¿sí?, no se agota en lo infeccioso o en la respuesta antiinfecciosa, ¿sí? Van a ver que a lo largo de la cursada vamos a hablar también de, por ejemplo, inmunidad, ¿sí?, antitumoral, además de inmunidad antiinfecciosa,
enfermedades autoinmunes, ¿sí? Vamos a hablar mucho también, y ya han hablado de inflamación, ¿sí? O sea, es mucho más amplio que el espectro, digamos, infectológico, que ya es muy grande en sí mismo, por decirlo así. ¿Cuál es el origen de las células NK? Las células NK se originan en la médula ósea, a partir de un progenitor linfoide común, que tiene este marcador CD34. CD quiere decir clúster de diferenciación, es un marcador, ¿sí?, en membrana. El CD34 suele ser un marcador temprano en el desarrollo de estas células. Los precursores de las células NK expresan también receptores tirosinquinasas como FIT3, KIT, bueno. No les voy a pedir a lo mejor tantos datos, ¿sí? Importante para que se desarrollen las células NK, la interleuquina 15. Y esto la generan las células estromales en médula ósea. O sea que las células NK en desarrollo tienen que sintetizar receptor para interleuquina 15 para poder desarrollarse, ¿sí?, para poder diferenciarse. ¿Cómo hacen las células NK para reconocer a las células blanco? Utilizan receptores de activación y de inhibición. Según el balance que se vaya dando, ¿sí?, así, o según cómo se integren las señales activadoras e inhibitorias, bueno, así será la respuesta final de la célula NK. ¿Cómo hacen las células NK para reconocer a las células blanco? Bueno, las células NK presentan, ¿sí?, receptores, tanto activadores, ¿sí?, como receptores inhibitorios, como ya dijimos. Los receptores activadores activan a lo que llaman proteinquinasas. O sea, dentro de la célula NK, es decir, cuando el receptor activador, ¿sí?, encuentra su ligando, eso a su vez lleva a la activación de proteinquinasas intracitoplasmáticas. En el caso de los receptores inhibidores o inhibitorios, esto lleva a la activación de fosfatasas, que son las enzimas que remueven los grupos fosfato. De hecho, existe una diversidad significativa en los receptores, tanto activadores como inhibidores, que distintas células NK pueden expresar. De hecho, también la expresión de muchos de estos receptores es, llamémosle, aleatoria o estocástica, o sea que pueden haber subpoblaciones dentro de lo que es, dentro de lo que son las células NK, que puedan tener cierta especialización funcional frente a un estímulo en particular. Eso lo vamos a ir discutiendo. Los receptores activadores de las NK van a reconocer sobre todo distintos ligandos que se expresen, por ejemplo, en células sometidas al estrés celular, ¿no?, o células infectadas, o células neoplásicas, tumorales. Bien, hay dos tipos de receptores activadores: los receptores KIR y los receptores lectina tipo C. Los receptores KIR contienen un dominio estructural llamado pliegue de inmunoglobulina. Y los receptores tipo lectina tipo C, bueno, ya saben que las lectinas reconocen glúcidos, ¿sí?, se pueden unir a los glúcidos. Y dentro de las lectinas tipo C vamos a discutir en un ratito el papel de un receptor específico que es NKG2D. Entonces, volviendo un poquito a la diapo, tenemos receptores inhibitorios de células NK. Inhibitorios que sí que de alguna forma frenan la actividad de la célula NK, por lo tanto la célula NK, digamos, no va, por decirlo así groseramente, no va a destruir a una célula blanco. Los receptores de activación, por otro lado, es como que van a disparar señales que, una vez integradas en el interior de la célula NK, van a llevar, si no son contrarrestadas, a la, a la activación y al efecto, digamos, citotóxico, a la destrucción de una célula blanca. Existen diferentes tipos de células NK. Algunas se especializan en lo que es, digamos, la citotoxicidad, y otras se especializan en lo que es, digamos, la producción de citoquinas. Entonces, cuando digo activador, uno que se refiere a activación del efecto citotóxico, pero puede ser activación también de la producción de citoquinas. Entonces, frente a una infección viral o una transformación neoplásica, los receptores inhibitorios, ¿sí?, de las células NK, ¿qué va a suceder? Bueno, si tenemos una infección viral o una célula, digamos, neotransformada, en general esas células van a tener una menor expresión de
CMH de clase 1. Y la célula CNK tiene un receptor, ¿sí?, un KIR que reconoce a CMH de clase 1. Entonces, si lo reconoce una célula normal, entonces eso es como un freno para la célula NK. Ahora, si no lo puede censar, porque la célula, digamos, la otra célula está infectada o sufrió una transformación tumoral, ¿sí?, entonces es como que le falta un freno, por decirlo así, a la célula NK. Entonces eso va a favorecer, si encima hay activación de receptores activadores, por decirlo así, va a favorecer la actividad citotóxica. Es todo un juego de señales, ¿sí?, tanto activadoras como inhibitorias, que se integran en el interior de la célula NK. Entonces, retomando el tema de los receptores NK, dijimos que hay activadores. Vamos a desarrollar un poquito más esto en teoría y luego vamos a ir a las diapos. Entonces dijimos, dentro de los activadores tenemos, sobre todo, bueno, de la familia KIR, que contienen una estructura, un pliegue de inmunoglobulinas que pueden reconocer motivos presentes en ciertos microorganismos patógenos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, algunas no son aglutininas, víricas, ¿sí? Bueno. Y como ya dijimos, hay otro tipo de receptor activador, que es el de lectina tipo C, que reconocen glúcidos, como el NKG2D. El NKG2D, ¿sí?, D de dedo, NKG de gato, 2D de dedo, NKG2D, es un receptor que reconoce distintos ligandos, como por ejemplo MIC-A, MIC-B, y MIC-A, MIC-B, M y C, ¿sí? Son proteínas que tienen o que guardan similitud estructural con CMH, proteínas o con el CMH1. Y a su vez se expresan en células infectadas por virus y en células tumorales. MIC-A y MIC-B, ¿sí?, son los ligandos, mismo que el ULBP, de NKG2D, y se asocian en general a un alto recambio, ¿sí?, o turnover celular, como ocurre por ejemplo en los casos de una transformación neoplásica, por ejemplo. Entonces, el receptor NKG2D está asociado a su vez a una molécula adaptadora, DAP10, que manda señales que a su vez promueven, ¿sí?, la citotoxicidad. Otro receptor también activador es el CD16, que es un receptor de baja afinidad para inmunoglobulinas, para IgG, y se une a la porción Fc de ciertos tipos de inmunoglobulinas, por ejemplo IgG1 e IgG3. Dentro de las inmunoglobulinas sabemos que tenemos IgM, IgG, bueno, acá estamos hablando de IgG, y a su vez dentro de IgG, IgG1 e IgG3. Y a su vez el CD16 está unida, digamos, indirectamente a proteínas que generan señales como DAP2 y demás, que ya son, digamos, intracelulares, o sea, están dentro de la célula NK. Entonces vemos acá como la respuesta adaptativa retroalimenta también a la respuesta inmune innata, porque esa IgG1, IgG3, ¿de dónde vino? Obviamente de la adaptativa. El CD16 va a ser importante en este mecanismo que se denomina citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que ahora vamos a desarrollar. Eso con, digamos, los principales receptores activadores. Dentro de los inhibidores tenemos dos tipos principales, ¿sí?, tipo KIR y tipo LIR, L de, ¿sí?, Luis, I de Irma, R de Rosa. LIR, KIR por un lado y LIR. Y dentro de los inhibidores de tipo KIR tenemos a los inhibidores, ¿sí?, que se unen a distintas moléculas distintas de CMH de tipo 1, que es un poco lo que mencionábamos recién. Y dentro de los LIR tenemos por ejemplo al heterodímero CD94NKG2A. Este heterodímero CD94G2A, NKG2A, a su vez se une, reconoce a la HLA-E, que a su vez muestra péptidos derivados de moléculas y de otras moléculas de CMH1. Todo esto va a cobrar mayor, digamos, significación cuando tengan la clase de CMH. Ahora solamente lo estamos mencionando. Acá tienen un poco un esquema que integra algunos ejemplos que estamos discutiendo. Entonces, tenemos receptores activadores, receptores inhibidores. Entonces, dentro de, por ejemplo, de los activadores, ¿sí?, tenemos
Hablamos solo del NKG2D, ¿sí? Bueno, también el CD16, ¿correcto? Y dentro de los inhibitorios tenemos algunos tipos de KIR que reconocen moléculas de clase 1, de SMH de tipo 1, ¿eh? Y después el NKG2A asociado al CD94, ¿sí? Bueno, que reconocen HLA-E, como ya mencionamos. En el caso del NKG2D, forma un homodímero, no hace falta del CD94 como en el caso del NKG2A. Y cuando ustedes vayan leyendo esto va a quedar, digamos, más claro. Los receptores activadores tienen un motivo ITAM. ITAM de activación, ¿sí? Que a su vez posee un residuo de tirosina que se fosforila por la acción de distintas quinasas citoplasmáticas. Eso a su vez recluta otras quinasas que amplifican la señal. Y eso va a llevar a la activación con la consecuente actividad citotóxica o la consecuente secreción de citoquina de citoquinas según la población de NK que estemos considerando. Por otro lado, los receptores inhibidores tienen motivos ITIM con I y latina de inhibición con un residuo también de tirosina que también es fosforilado y actúa como una dársena de anclaje, ¿sí? Sobre la cual se van a ir, digamos, como uniendo directa o indirectamente fosfatasas, y que va a llevar a la inhibición de la señal intracelular en las células NK. Algunos ejemplos de interacciones ligando-receptor. En general los ligandos NKG2D, receptor activador, se expresan en bajos niveles en los tejidos sanos y se inducen por neotransformación o infección por patógenos intracelulares en el caso de virus y algunas bacterias también intracelulares. Estos son algunos ejemplos nada más, ¿eh? Y el NKG2A que mencionamos recién. Entonces, vamos a ver distintos escenarios, como para ir resumiendo todos estos conceptos que estuvimos desarrollando. Tenemos, por ejemplo, una célula NK, ¿sí? Frente a una célula, ¿sí?, de nuestro organismo, por ejemplo. Entonces tenemos una célula NK, ¿sí?, un receptor inhibitorio, que tiene que reconocer a SMH de tipo 1, por ejemplo, y un receptor activador de los que estuvimos mencionando. Entonces, si la célula en cuestión, que es censada de alguna forma, ¿sí?, no presenta ni SMH de tipo 1, tampoco presenta ligandos que puedan activar, bueno, en teoría no habría respuesta. Esto es muy esquemático, ¿no?, también, pero es como para que veamos algunos conceptos grandes. Por otro lado, si la célula es una célula normal, que tiene una expresión, digamos, normal de SMH de tipo 1, esto va a frenar, o sea, al interactuar con el inhibidor de la célula NK, ¿sí?, es como que inhibe, por decir así, la actividad citotóxica. Por eso cuando dice una respuesta citotóxica. Por otro lado, no hay ligandos activadores. Bien, los virus y los tumores tienen un comportamiento en algún punto similar, en el sentido de que los virus en general lo que promueven por distintos mecanismos es una baja, ¿sí?, un downregulation en la expresión, ¿sí?, de SMH tipo 1. Lo mismo pasa en el caso de los tumores, porque lo que se busca es bajar la expresión de SMH1 para evitar expresar lo que puede resultarle, digamos, peligroso, un virus o un tumor, ¿sí?, un fragmento peptídico proveniente de ellos. ¿Por qué? Porque esas células que presenta ese componente, llamémosle anormal, va a ser detectada como una célula evidentemente peligrosa y que va a ser eliminada. Esa es un poco la lógica de esto, muy a grandes rasgos. Otra posibilidad es que la célula NK, digamos, no frente a una célula infectada por un virus, digamos, no sense SMH tipo 1 por el KIR, ¿sí?, inhibidor, y que a su vez detecte por receptores activadores que podemos reconocer algún motivo, ¿sí?, presente en algún agente patógeno, y que por lo tanto se active el activador y no haya freno del inhibidor. Por lo tanto, hacia dónde se va como a mover la balanza, y hacia la activación. Entonces la célula NK ataca la célula blanca.
Y si tenemos de los dos, o sea, tanto CMH1 y también ligandos activadores de los receptores de activación, bueno, esa respuesta va a estar determinada por un balance de señales, o sea, se integran las señales ¿sí? en el interior de la célula NK y según lo que resulte de esa integración, así será el comportamiento de la célula NK. Esto de nuevo es muy esquemático, ¿sí? Hay más posibilidades, esto solamente como para que tengamos algunos conceptos grandes. Los mecanismos antiinfecciosos mediados por las células NK son básicamente de dos tipos. Por un lado, bueno, mecanismo de citotoxicidad por mecanismo secretorio, por exocitosis de gránulos, ¿sí? de granzimas perforinas, básicamente, y a través de un mecanismo no secretorio mediante la activación de receptores de muerte. Y las células NK también producen, como ya vimos, citoquinas, por ejemplo, interferón gamma. Ese interferón gamma es muy importante, por ejemplo, para activar macrófagos. Y de hecho hay un crosstalk, o sea, un diálogo cruzado entre macrófagos y células NK. Los macrófagos, mediante, por ejemplo, interleuquina 12, también activan las células NK y a su vez las células NK con el interferón gamma activan a los macrófagos. Se crea así un mecanismo de retroalimentación positivo. O sea, hay múltiples interacciones entre células NK y macrófagos, NK y células dendríticas, porque las células NK también participan en la selección y en la maduración de las células dendríticas. Y bueno, eso va a tener implicancias, obviamente, en el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa, que se inicia, como vamos a ver, en los órganos linfáticos secundarios. Entonces, los mecanismos de citotoxicidad de las células NK y ejemplos de interacciones a través del receptor activador NKG2 es lo que estamos mencionando. Célula normal expresa del CMH de tipo 1, ¿sí? Healthy cell, entonces la célula NK queda frenada. Ahora, si una célula está infectada por un virus, por ejemplo, menor expresión o nula expresión casi, digamos, de CMH tipo 1, no hay freno y si encima hay ligandos activadores que activan a los receptores de células activadores y de células NK, la célula NK lo va a destruir. Entonces los mecanismos, digamos, de citotoxicidad pueden ser a través de FAFAs ligando, ¿sí? Lo que desencadena la apoptosis, la muerte celular programada por el mecanismo extrínseco, por trimerización de receptor y activación de dominios de muerte, por ejemplo. ¿Sí? Esto por ahora lo vamos a dejar. Hay un mecanismo también, digamos por eso, hay un mecanismo también secretorio. El que estuvimos hablando recién, ¿sí? FAFAs ligandos a través de la vía extrínseca de la apoptosis. Entonces tenemos una célula blanco que va a ser destruida por la célula NK. Esta célula blanco puede ser una célula infectada por un virus o una célula tumoral. Entonces la célula NK activada expresa FAS ligando que interactúa con el FAS, el receptor de FAS, en la célula que va a ser destruida, se trimeriza, el receptor, se activan los dominios de muerte y se activan las caspasas. Las caspasas existen en forma inactiva, tienen que activarse de procaspasa a caspasa. Bien, y en última instancia eso va a llevar a la degradación última del DNA, bueno, a proteólisis, una cantidad de eventos que ustedes ya conocen. Otro mecanismo también de citotoxicidad involucra, digamos, la secreción de ciertos componentes como perforinas, granzimas, ¿sí? La célula NK activada, acá tenemos el gránulo secretor, libera la interfase, granzimas perforinas, esto actúa sobre un receptor, ¿sí? de la célula que va a ser destruida, que es el de manosa 3-fosfato. Interviene acá la clatrina, todo lo que ustedes conocen de biología molecular, porque es endocitosis mediada por receptor. Esta es una vesícula endocítica y se forma un poro, si las perforinas forman un porito y las granzimas pasan por ese poro y van a activar a su vez a las procaspasas para activar las acaspasas y así ejecutar la apoptosis. Estamos obviamente hipersimplificando, pero estos son los mecanismos básicos. Acá tienen
¿sí? Un ejemplo de los gránulos, la polarización de los gránulos. O sea, estamos hablando de polarización en el sentido de que estamos hablando de células polarizadas, ¿sí? Volviendo al anterior, digamos como que hay una asimetría, ¿sí? En la célula en el sentido de qué polo es el que contiene así los gránulos. No tengo ahora acá justo para pasar la imagen. En el caso de ADSC que habíamos hablado, ADSC quiere decir citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Por eso es fundamental el CD16. El CD16 ¿sí? favorece la citotoxicidad, es un receptor activador. Entonces tenemos, por ejemplo, una célula blanco, puede ser una célula tumoral. Esa célula tumoral expresa, ¿sí? un epitope propio de ese tumor. Es reconocido, ¿sí? Esos epitopes sobre la superficie son reconocidos por inmunoglobulinas de tipo IgG. Esas inmunoglobulinas opsonizan, ¿sí? Cuando dice opsonizar, quiere decir como hacer más apetecible para, ya sea o la fagocitosis o lo que fuere. En este caso estoy marcando, ¿sí? a esta célula. Y luego la célula NK, mediante el CD16, ¿sí? va a proceder al ADCC. Entonces, cuando dice FC gamma R son los receptores para cadena gamma, o sea, la porción FC de la cadena gamma de las células NK, CD16, reconocen los anticuerpos IgG y por lo tanto luego este entrecruzamiento de los FC gamma R activa las células NK que van a destruir a la célula blanco. Las células NK que tienen una alta expresión en CD16 se especializan en la actividad citotóxica. Bien, algunas características de la DCC no se efectúa sobre una célula bacteriana, por ejemplo. Actúa sobre una célula ya sea o infectada por un virus o neotransformada. Es una célula tumoral. Este mecanismo conduce a la apoptosis de la célula blanco. Los eosinófilos también pueden mediar a DCC frente al MINTO, eso lo vamos a ver en otra clase. Ejemplo de aplicación clínica de CD16. El receptor CD16, las células NK, participa en la eliminación de células tumorales. Por ejemplo, en pacientes sometidos a tratamientos antitumorales con anticuerpos monoclonales humanizados. Entonces, estos anticuerpos pueden reconocer en las células tumorales estos epitopes propios del tumor, se van a pegar a esos, por decirlo así, y luego a su vez esos anticuerpos van a ser reconocidos a través del mecanismo de CD16, como acabamos de decir. Obviamente es muy fácil decirlo, llevarlo a la práctica esto es mucho más complejo. También mencionamos que existen dos poblaciones principales de células NK. Tenemos unas que se especializan en lo que es la actividad citotóxica y otras que se especializan en la producción o secreción de citoquinas. El 90% aproximadamente tiene una especialización en lo que es citotoxicidad, digamos. Entonces, el 90% representa el 90% NK en sangre periférica y ejercen sus funciones en tejidos periféricos. Y tienen una alta expresión de perforinas y granzimas para desarrollar la actividad citotóxica, obviamente. Alta expresión del marcador CD16. En el libro van a encontrar que estas células son CD16 bright, CD56 dim. Cuando digo bright, o sea brillante, sí quiere decir que tiene una alta expresión. Cuando digo dim, del inglés tenue, quiere decir que tiene una baja expresión. O sea, CD16 bright, quiere decir que tiene, ¿sí? 16 bright, tiene una alta expresión de CD16. 56 dim, baja expresión de CD56. Entonces, las que se especializan en la función citotóxica son CD16 bright, CD56 dim. Las que se especializan en la secreción de citoquinas son CD56 bright y CD16 dim. Las citotóxicas, por decir así, son la gran mayoría, las van a encontrar por ejemplo en tejidos periféricos, en mucosas, son muy granulares, alta capacidad citotóxica, pueden mediar ADCC, como estuvimos viendo recién,
baja capacidad para producir citoquinas. Mientras que el 10% restante se especializan de las células NK en la producción de citoquinas. Las van a encontrar, por ejemplo, en órganos linfáticos secundarios, básicamente, débil expresión de perforinas y granzimas, pero se especializan en la producción de citoquinas, entre ellas citoquinas proinflamatorias, como TNF-alfa, interleucina 1, también interferón gamma, de hecho, también, ¿sí? Alta capacidad de producir citoquinas, baja capacidad citotóxica natural y baja capacidad de mediar ADCC. O sea, lo que tiene más una, lo tiene menos la otra, por decirlo así. Esto, véanlo, digamos, es solamente, si se quiere, una reseña, ¿sí? Se ha visto que algunas células NK, aún reconociendo células del organismo que no tengan una alta expresión de CMH1, no las atacan. Entonces, ¿por qué no las atacan? Bueno, hay diferentes mecanismos que intentan explicar esta tolerancia que presentan las células NK hacia las otras células del organismo con baja expresión de CMH1. Hacemos unos segunditos de pausa y ya seguimos. Bien, continuamos. La respuesta innata, como ya dijimos, constituye, bueno, forma parte, digamos, de la respuesta inmune, digamos, en general. En ciertos casos logra erradicar la infección, en otros casos no logra erradicarla, pero permite evitar, por ejemplo, la diseminación de un patógeno hasta que se active una respuesta adaptativa, llamémosle como más específica, ¿no? Y contribuye muchas veces a determinar la naturaleza de la respuesta adaptativa que se va a producir luego. La respuesta innata, de hecho, modela la respuesta adaptativa. Esto lo estamos viendo, ya lo hemos discutido, por ejemplo, en el caso de la DCC, en el caso, por ejemplo, de las células NK, que también pueden modular la respuesta inmune bueno, adaptativa, como ya vimos. Y de hecho pueden favorecer la actividad del macrófago, por ejemplo, frente a una infección, no sé, por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Alguna, algún organismo, por ejemplo, intracelular, eso es claro. Por otro lado, una acción del interferón que es interesante recordar, que creo que no estaba en las filminas, es que el interferón, los interferones de tipo 1, favorecen digamos, que prolongan la estadía de los linfocitos en los órganos linfáticos secundarios. Para que un linfocito pueda emigrar, pueda salir de un órgano linfático secundario, es importante una interacción entre el CD69 y el receptor, ¿sí? 1-fosfato de esfingosina. Y de hecho, el interferón baja la expresión del receptor para esfingosina 1-fosfato. Por lo tanto, ¿eso en qué se traduce? En que el linfocito va a pasar más tiempo en el órgano linfático secundario y que por lo tanto va a tener más chances, por decirlo así, de encontrarse con su antígeno. Esto va a ir quedando más claro a lo largo que vayan pasando, digamos, las clases de la cursada. Recuerden también que tanto los linfocitos T como B recirculan, eso es un dato muy importante. Por otro lado, recuerden también que una célula NK puede ser activada por interferón de tipo 1 y ella a su vez producir interferón de tipo 2. El interferón de tipo 2, como sabemos, se activa el macrófago y se hace un interferón típico de la respuesta adaptativa. Por otro lado, en el caso del complemento, ¿sí? Saben que la vía clásica del complemento se activa por el complejo inmune, del cual puede formar parte, por ejemplo, no tanto IgM, sino también, que además de IgM, IgG1, IgG2 y IgG3. Esa IgG también viene de la respuesta adaptativa, que significa una retroalimentación, ¿sí? Un loop que se retroalimenta innata adaptativa todo el tiempo. Luego vamos a ir discutiendo más ejemplos. Por ahora, digamos, el consejo es no desesperen y lean todo lo que puedan y estudien y, bueno, tratan de como ir llevando la materia
al día. Continuamos. Esto en realidad lo van a ver con más detalle en las próximas clases. Cuando dice CD son las células dendríticas, que no son las plasmocitoides que hablamos hoy, son las células dendríticas meloides en la periferia, capturan el antígeno, lo procesan y lo van a llevar por los linfáticos aferentes a órganos linfáticos secundarios, como es el ganglio linfático. Recuerden que el ganglio linfático es como si fuera el filtro de la linfa, mientras que el vaso es como si fuera el filtro de la sangre. ¿Bien? Estas primeras clases, digamos, como que les vamos a dar conceptos que son, digamos, como fundacionales para el resto de la cursada. Sin embargo, no solo los microorganismos desencadenan respuestas inflamatorias, los mecanismos innatos también pueden desencadenar en respuesta a situaciones de daño estéril como el daño tisular, ocasionadas por una cirugía, por ejemplo, o por la exposición a radiaciones o a agentes químicos o físicos. O sea, la inflamación no siempre es sinónimo de infección, por decirlo así. La muerte celular por necrosis induce la infiltración del tejido por neutrófilos y monocitos. ¿Qué mecanismos subyacen a estos acontecimientos? Bueno, ahora vamos a irlo viendo. Y tenemos que hacer una diferencia entre necrosis y apoptosis. No son las dos únicas formas de muerte celular, existen formas intermedias entre necrosis y apoptosis y formas diferentes. O sea, en otras palabras, como que se puede morir por muchos mecanismos distintos. La apoptosis es la muerte celular programada y en general no fomenta la inflamación, sino todo lo contrario. Se dice que es antiinflamatorio en algún punto, mientras que la necrosis es proinflamatoria. La necrosis es como que se llena, digamos, todo el entorno de detritus, de restos celulares, y eso es un estímulo, digamos, inflamatorio de alta potencia, por decirlo así. ¿Sí? Aparte recuerden que en el caso de la apoptosis, los macrófagos que están en la zona fagocitan los cuerpos apoptóticos y como que el terreno como que termina quedando, digamos, entre comillas, limpio. Además de que se secretan interleuquinas, como interleuquina 10, que tiene un efecto inmunosupresor, etcétera, etcétera. Ustedes ya igualmente lo han visto seguramente en patología. La semana pasada han visto también lo que son los PAMPs y los RRPs. ¿Sí? Los PAMPs son los patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por RRPs. Entonces, haciendo un poco la respuesta a la pregunta planteada en la diapositiva anterior. Entonces, hay señales endógenas conocidas como patrones moleculares asociados al daño, esos son los DAMPs. Y algunos agentes físicos y químicos ambientales activan a ciertos RRPs también. O sea que algunos RRPs, además de ser activados por PAMPs, pueden ser activados por DAMPs. Ahora vamos a discutir qué son estos famosos DAMPs con D. Los DAMPs son moléculas que usualmente se encuentran ocultas en el interior de la célula y son liberadas cuando la célula muere, por ejemplo, por necrosis o sufre algún tipo de daño, ¿sí? que conlleva la pérdida de integridad de la membrana plasmática o de las membranas de las organelas, ¿sí? O sea, sea mitocondria, de lo que se trate. En algunos casos pueden ser moléculas usualmente presentes en la mitocondria o puede estar también en núcleos, ¿sí? O algunos componentes también del citosol, etcétera, etcétera. Las moléculas generadas por la fragmentación también de componentes de la matriz extracelular, como consecuencia del daño tisular. O sea, pueden ser componentes intracelulares o de la matriz. O sea, la matriz extracelular. Ejemplos de DAMPs. Por ejemplo, cristales de urato monosódico, formados a partir de ácido úrico. Esto activa el receptor NLRP3, que ustedes seguramente vieron la semana pasada, cuando discutieron también el tema del inflamosoma, los receptores tipo NOD. El ATP, que activa el receptor NLRP3. O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Si yo veo fuera de la célula un componente que debería estar adentro de la célula, es porque se perdió la indemnidad, ¿sí? La integridad de membrana, ¿sí? de esa célula, ¿sí? Esa célula algo le pasa. Por lo tanto, por eso ese componente no debería encontrarlo fuera de la célula, sino que debería estar dentro de la célula.
El ATP, ¿sí?, es fundamental obviamente para el metabolismo celular. Entonces, ¿cómo fuera de la célula? Que sí que si yo lo veo fuera es porque hubo daño en las membranas mitocondriales, ¿sí?, interna, externa, y daño en membrana plasmática, por lo menos. Esa es un poco la lógica. HMGB es una proteína que van a encontrar en el núcleo celular, que activa el TLR2, bueno, que yo encuentro el High Mobility Group, Binding Protein, es eso en realidad. También podemos incluir acá también las histonas, o sea, hay otros componentes, otros tipos de DAMs. Esos son señales de peligro, asocian esa D con danger, con peligro. También dentro de lo que es extracelular, moléculas generadas por fragmentación de ácido hialurónico, colágeno, elastina, laminina, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco lo que mencionábamos recién en relación con la apoptosis. Entonces, ¿cuáles son las posibles consecuencias de la activación de una respuesta inflamatoria en situaciones de daño estéril, deterioro de tejidos del huésped, o se induce una respuesta adaptativa frente a antígenos propios? Ojo con eso también, porque a veces hay presentación de neoantígenos. Eso lo vamos a ir discutiendo de a poco. Yo sé que hoy hay muchos conceptos totalmente nuevos para ustedes y bueno, de a poco los iremos desarrollando. Por eso no demoren la lectura. Bien, y la última temática por el día de hoy es la de tráfico leucocitario. Tenemos, por ejemplo, el caso de, para hacerlo a ver más sencillo, tenemos por ejemplo una infección, ¿sí?, un tejido extravascular, digamos, encontramos un X patógeno, su presencia es, digamos, censada por diferentes mecanismos que luego iremos discutiendo, ¿sí?, por ejemplo, células dendríticas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo después, digamos, cómo se va a ir produciendo esto, ¿sí?, pero en el sentido de que lleva a la activación de, por ejemplo, y la presencia de este microorganismo a la activación de células dendríticas, macrófagos. Después veremos los mecanismos por los cuales se produce. Bueno, células dendríticas, macrófagos, que van a producir básicamente citoquinas preinflamatorias al comienzo, TNF-alfa, interleuquina 1, y eso va a activar a las células endoteliales de las vénulas postcapilares. También en esa respuesta inflamatoria inicial, además, bueno, de macrófagos, células dendríticas, van a también intervenir mastocitos con la liberación de histamina. Sabemos que la histamina es una amina vasoactiva que promueve, sí, la vasodilatación, bueno, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los pasos por los cuales, digamos, un leucocito, por ejemplo, puede pasar del intravascular al extravascular, o sea, cómo puede atravesar las paredes de un vaso y dirigirse a un foco infeccioso, ¿sí?, donde está presente un germen específico. Bien, entonces acá vamos a discutir los distintos tipos de interacciones que se van a dar entre, digamos, un leucocito, por ejemplo, y una célula endotelial. De hecho, por ejemplo, el TNF-alfa, interleuquina 1, producido por macrófagos, células dendríticas y demás, ¿sí?, estas proinflamatorias van a aumentar la expresión de una molécula de adhesión que se denomina selectina E. Y también el LPS bacteriano, presente en las bacterias gram negativas, también promueve un aumento de selectina E. En las células endoteliales también se va a aumentar la expresión de la selectina P, o sea, E de Lisa, P de Pedro. Y la selectina P sí aumenta su expresión, por ejemplo, gracias a la trombina, gracias a la histamina, ¿sí? Y en los lugares de inflamación, ¿qué vamos a tener? Bueno, básicamente vasodilatación, se lentece el flujo sanguíneo y los leucocitos se van a ir, digamos, marginando, se van a ir acercando, obviamente, y pegando, ¿sí?, al endotelio vascular. Y van a surgir ahora una cantidad de interacciones, ¿sí?, entre esos leucocitos y las células del endotelio. Y por eso el primer estadio es el que se denomina de rolling, ¿sí?, de rodamiento. Entonces, como concepto grande, ¿qué es lo que determina
la correcta migración de las células del sistema inmune a los tejidos donde deben actuar. Y básicamente la expresión, el patrón de expresión de las moléculas de adhesión. Y por otro lado el patrón de expresión de receptores de quimoquinas. Son estos dos factores principales. Ahora los vamos a ir desarrollando. Yo les dije, las selectinas, por ejemplo, son moléculas de adhesión. Existen, o sea, las moléculas de adhesión son familias en realidad, ¿sí? No hay una sola molécula de adhesión, constituyen familias y dentro de ellas hay 5 familias. Familias de las selectinas, sialomucinas, integrinas, moléculas pertenecientes a la superfamilia de inmunoglobulinas y también las caderinas. En el caso del tráfico leucocitario, las que nos van a interesar son las selectinas y las integrinas. Por otro lado, es interesante mencionar que las integrinas exhiben distinto grado de afinidad por sus ligandos dependiendo del estado de activación. Si están activadas, van a tener mayor grado de afinidad por sus ligandos. ¿Sí? Cuando están de esta forma plegada, tienen menor afinidad. Cuando se activan, se van, ¿sí?, como extendiendo y logran mayor afinidad. Y esa mayor afinidad de la integrina va a ser importante a la hora de la adhesión estable del leucocito. Ahora vamos a ir desarrollando esto. O sea, la adhesión estable del leucocito al endotelio. Quimiotractantes, bueno, esto es lo que ustedes ya seguramente han visto ya también la semana pasada. Esto no hace falta que lo recuerden. Entonces, esto un poco resume lo que hemos hablado hasta ahora. Hablamos de la cascada de adhesión, ¿sí?, leucocitaria, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos, ¿sí?, por los que va atravesando este leucocito, o que va siguiendo este leucocito, para ir del intra al extravascular? Son 4 pasos básicos, y que son los mismos para todos, ¿sí?, los leucocitos. Lo que va a cambiar, según la célula, van a ser qué moléculas van a interactuar con qué otras moléculas, pero los pasos básicos son los mismos. Son 4. El rolling, ese rodamiento inespecífico, hablamos recién de la marginación, ¿sí?, y el leucocito va rodando literalmente sobre el endotelio vascular. Luego la adherencia estable, en donde va a ocurrir la activación de las integrinas que estuvimos mencionando recién. Luego la diapédesis, donde el leucocito se extiende prolongaciones y va pasando entre las células, ¿sí? Y por otro lado la migración al foco infeccioso. ¿Correcto? O sea, en ese sentido. Entonces lo que vamos a ir viendo son cada una de estas etapas, qué interacciones son fundamentales para que puedan ocurrir. Acá tienen un esquema más o menos similar, ¿sí? Rolling, adherencia estable, y diapédesis y migración, ¿sí? Bueno, ¿qué moléculas de adhesión vamos a necesitar para la extravasación, por ejemplo, de los neutrófilos? Primer paso, rolling, como ya dijimos. Mencionamos recién a la P-selectina y a la E-selectina presentes en el endotelio. Bueno, ¿por qué se llama P-selectina? En realidad se llama P-selectina o selectina P porque se encontró por primera vez dentro de las plaquetas. Y de hecho, esta selectina dentro de las células endoteliales se almacenan los granulos de Palade, a lo mejor ustedes recuerdan. Y la histamina del mastocitos y la trombina, ¿sí?, durante el proceso de coagulación, ¿sí?, que se va generando, aumentan, ¿sí?, la expresión. En el caso de la selectina E, se sintetiza también en las células endoteliales, y los principales estímulos, como ya vimos, son las citoquinas proinflamatorias, ¿sí?, interleuquina 1, TNF-alfa, producidas por células dendríticas, macrófagos. Bien, entonces, esto que dice PSGL son, digamos, como si fueran las moléculas con las cuales interactúan, que son, en general, son glúcidos complejos altamente sialilados. Tienen una alta cantidad de residuos de ácido siálico, que son de la familia de Lewis, ¿sí?, de Lewis X, entonces se recuerdan algo de bioquímica. Y en el caso del neutrófilo, el neutrófilo presenta la L-selectina, que actúa con el glúcido cisalialado, en este caso PSGL del endotelio. O sea, estas interacciones son fundamentales
en esta primera etapa de rodamiento, donde las interacciones son interacciones muy, muy débiles, de hecho, ¿sí? El próximo paso, ¿sí?, es el de la adherencia estable. Para la adherencia estable y también para diapédesis, bueno, van a ser importantes las integrinas. ¿Qué son las integrinas? Bueno, también son moléculas de adhesión celular y que aumentan rápidamente su afinidad por el ligando en respuesta a ciertas señales. ¿Sí? Por ejemplo, por decir algo, no sé, la interleuquina 8, ¿sí?, producida por otra célula, queda, digamos, unida al paransulfato en células endoteliales. A su vez, esto es captado por receptor para interleuquina 8, ¿sí?, en el neutrófilo, por ejemplo. Por otro lado, el neutrófilo, ¿sí?, va a aumentar, produce un aumento de afinidad, ¿sí?, de la integrina por su ligando. Hay dos tipos de integrinas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado las quimoquinas que están unidas a la célula endotelial. Estamos hablando de vénulas postcapilares, ¿sí? Se une al receptor en leucocitos, ¿sí?, de quimoquinas, como estamos retomando. Y a su vez, la integrina del leucocito se une al ligando sobre la célula endotelial, ¿sí? Existen dos tipos de integrinas fundamentales, ¿sí?, que nos van a interesar: LFA1 y BLA4. LFA1 y BLA4. LFA1 viene del inglés, ¿sí?, que quiere decir antígeno 1 asociado a la función del leucocito, ¿sí? Y el BLA4, que es Very Late Antigen, ¿sí?, antígeno tardío o muy tardío. Estos dos están presentes en el neutrófilo. Y a su vez el LFA1 interactúa con el ICAM1 e ICAM2 del endotelio y el BLA4 con VCAM1 de endotelio. Por ejemplo, también puede ser MAC1, ICAM, pero esto creo que es a nivel del tracto gastrointestinal. Por eso es importante ver no solamente de qué célula hablamos, sino también en qué región anatómica estamos, porque a veces la expresión, tenemos según la región anatómica distinta expresión de moléculas. Para que ocurra luego la diapédesis, tienen que, obviamente, esas uniones intercelulares tienen, digamos, que degradarse temporalmente, y para eso también son fundamentales estas interacciones LFA1, ICAM1 o BLA4, BCAM1. Se supone que estas interacciones, o sea, en el interior de la célula endotelial, promoverían, de hecho, la activación de algunas quinasas que a su vez fosforilarían residuos citoplasmáticos de las caderinas, lo que debilitaría a su vez las uniones intercelulares, o sea, entre células endoteliales, y facilitaría así el ingreso entre células, ¿sí?, de los neutrófilos. Por otro lado, también hay degradación de la membrana basal, ¿sí? Hay también actividad de proteasas, bueno, y ya los neutrófilos van a ir moviéndose al foco infeccioso por la acción de gradientes y de quimoquinas. Es importante mencionar también que los neutrófilos no recirculan, sino que los neutrófilos se extravasan, cumplen su función, por decir así, y mueren por decir así, en la trinchera. O sea, no recirculan ganglios linfáticos, sangre, ¿sí?, como hacen los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, algunos conceptos para tener en cuenta: la importancia de la activación del endotelio, expresada como aumento de la permeabilidad vascular y expresión incrementada de CAMS. O sea, para que ocurran todos estos procesos que vamos a mencionar, las células endoteliales tienen que estar activadas, y para eso es importante la presencia de las citoquinas preinflamatorias, interleuquina 1, TNF-alfa, como ya dijimos, con aumento de permeabilidad vascular, expresión incrementada de CAMS. CAMS son moléculas de adhesión celular, como ya dijimos. En la etapa de adherencia estable, la interleuquina 8 activa las integrinas expresadas con el polimorfo, por ejemplo, y si las integrinas incrementan la afinidad por ICAM1 y ICAM2, lo que ya dijimos, y les permite al polimorfo adherirse al endotelio en forma estable. O sea, ya en el segundo paso, con la activación de las integrinas, ya no sigue rodando, sino que la adhesión se vuelve estable. Mientras que en la primera etapa son uniones débiles, ahora son uniones fuertes. Durante la transmigración, que sería, digamos, diapédisis y transmigración, que es la tercera etapa, el leucocito debe superar no solo la barrera que impone el endotelio, sino también la membrana basal, entre otras. Hay muchos obstáculos más. Bueno, esto lo van a ver en la clase de inmunodeficiencias. Bien. Entonces,
como fundamental, la respuesta inmune innata cumple un rol relevante en la limitación de la proliferación de la mayoría de los microorganismos, por algunos mecanismos que estamos discutiendo hoy, y elimina infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos para evitar su diseminación también. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizada la presentación de hoy. Cualquier duda después, bueno, nos las hacen llegar. ¿Mm? Bueno, muchas gracias y disculpen los desperfectos y todos los inconvenientes técnicos, ¿sí? Estamos también aprendiendo y bueno, y adaptándonos a una situación novedosa. Buenas tardes y muchas gracias.